Paz y bien, hermanos. Buenos días. Nos encontramos nuevamente para continuar con este análisis, comentario que estamos haciendo de la regla de los hermanos menores en el marco de los 800 años de la aprobación de la misma. Ya se han analizado el primer capítulo de la regla de nuestro seráfico Padre San Francisco, escrita para los hermanos, que es en referencia a la obediencia de los hermanos a la Santa Sede o al sucesor de Pedro, canónicamente elegido, y la obediencia al ministro general a través de la persona de Francisco y todos sus sucesores, también elegidos canónicamente. En el segundo capítulo de la regla, pues se habla sobre el modo de aquellos que quieren entrar a la orden, que piden, y cómo debe llevar el proceso. En el tercer capítulo, que es el que ahorita nos atañe, estamos nosotros por adentrarnos en aquello que es la parte esencial, constitutiva de nuestra orden como orden religiosa, es decir, el capítulo sobre la oración, sobre el ayuno y sobre cómo los hermanos deben comportarse al ir por el mundo. Esto ya nos indica ciertas perspectivas interesantísimas de la vida de los frailes menores. Los clérigos, dice San Francisco en la regla, cumplan con el oficio divino según la ordenación de la Santa Iglesia Romana, a excepción del salterio, por lo que puedan tener breviarios, y los laicos digan 24 Padres Nuestros por maitines, por laudes 5, y por las horas menores de prima, tercia, sexta y nona, por cada una de estas 7, y por vísperas 12 y completas 7. Y además, agrega Francisco, oren por los difuntos. Aparece esta obligación con precisión canónica, pero ¿fue así en los orígenes el tipo de oración de los frailes? Celano refiere en la vida primera que al volver los hermanos de Roma a instalarse a Ribotorto, que es un poblado pequeño muy cercano a Asís, pidieron a Francisco que les enseñase a orar, pues no caminando, dice Tomás de Celano, caminando en simplicidad de espíritu, no conocían todavía el oficio de la iglesia. San Buenaventura, queriendo disimular esta simplicidad de los primeros frailes, dirá que se entregaban continuamente más a la oración mental que a la vocal, debido a que todavía no tenían libros litúrgicos para poder cantar las horas canónicas. En vez del oficio recitaban Padres Nuestros y la antífona Te adoramos, Cristo, que les había enseñado Francisco. Entonces, nosotros analizamos y vemos aquí este aspecto. La oración de los frailes al inicio era una oración demasiado simple. No seguía todavía todas las horas canónicas que marcaba el oficio, por ejemplo, de unos monjes que están instalados, que tienen ya toda una tradición litúrgica, sino que la nueva fraternidad, con la misma simplicidad y espontaneidad con la que vivían, así se dirigían al Señor también a través de los Padres Nuestros, que no es algo inventado por Francisco. Los Padres Nuestros ya se conocía en las distintas órdenes religiosas. Se les pedía que rezaran esto a los hermanos que no tenían esa capacidad o no se habían preparado, ¿verdad? Entonces tenía la oración del Padre Nuestro. La primitiva fraternidad no se planteó la recitación del oficio, sino que asistían cuando les era posible al que se les celebraba en la iglesia más cercana. Ahí lo encontramos eso en el Tratado de los Milagros o de los Tres Compañeros. También encontramos esta cita. Con el ingreso de sacerdotes y gente de estudio hacia el 1215 cambia un poquito la situación de la fraternidad, imponiéndose la organización del oficio divino. La frase tan lapidaria con que se ordena el cumplimiento del oficio divino no puede ser obra más que de un canonista curial experto, pues la referencia a rezarlo según la ordenación de la Santa Iglesia Romana indica una vinculación con el rito litúrgico de la capilla papal. El motivo por el que se adoptó no es tanto la fidelidad de Francisco a la Iglesia Romana, como tanto se ha dicho y se ha comentado en la regla, al hacerse comentarios a la regla, sino que lo que para Francisco quería era que fuera más fácil que ellos se adaptaran a las distintas, digamos, como cambiaban continuamente, al ser una fraternidad itinerante, era difícil de que se adaptaran a las distintas liturgias que había en las regiones a donde iban. Entonces, para mayor comodidad y mayor simplicidad,
optan por el salterio o por la forma de la oración de la capilla romana. El Papa también, para trasladarse de un lugar a otro, era imposible que cargara con todos los libros, con los himnarios, con los antifonarios, con todo eso. Entonces, para poder facilitar todo, la curia romana optó por un breviario más simple que facilitara esto, y por eso Francisco también opta por esto. Excepto el salterio, dice en la regla Francisco, se debe a la enorme difusión que tenía el llamado salterio galicano, mientras que la curia papal usaba el salterio de la Vulgata. Francisco desea seguir con el propuesto por la capilla papal, y se debe mantener el sentido causal, es decir, por este motivo podrán tener breviarios, dado que cada diócesis y cada monasterio poseía sus propias costumbres litúrgicas, y hasta la nueva orden de los predicadores, los dominicos, tenían también elementos propios en su liturgia. El hecho de que la orden de los frailes menores adoptara la celebración del oficio según la ordenación pontificia hecha, marcó una verdadera novedad en la historia de la vida religiosa. Es cierto que ya estaban otras órdenes que seguían también este modo de orar de la capilla papal, pero Francisco lo toma como algo ya definitivo en su regla, y esto marca esa novedad en la vida religiosa. Una ventaja de esto fue la unidad de la orden en su forma de orar. Donde quiera que estuvieran los frailes, en cualquier lugar donde se encontraran alrededor del mundo conocido hasta entonces, seguían el mismo tipo de orar porque seguían las mismas instrucciones, es decir, según la capilla papal. Otro gran beneficio pues, fue el fortalecimiento del vínculo entre la orden y la curia romana. En 1200, en el Scriptorium de Asís, se escribieron los prototipos de los breviarios corales para todas las provincias de los frailes. Entonces ya desde 1230 empieza a haber todo este tipo de breviario que va a ser el único, digamos, en todas las provincias franciscanas. Raro que no aparezca en la regla una motivación espiritual de Francisco para la recitación del oficio. Y esto se debe a la mano del experto canonista y no a Francisco mismo. Será en la carta a la orden, después de haber confesado las transgresiones de la regla, sobre todo lo que se refiere al oficio divino, Francisco pide a Fray Elías, que era el ministro general, que haga que la regla sea inviolablemente guardada por todos y que los clérigos digan el oficio con devoción en la presencia de Dios, no poniendo atención a la melodía de la voz, sino a la consonancia del alma, de manera que la voz sintonice con el alma y el alma sintonice con Dios. Vean este aspecto bellísimo de la oración coral de Francisco, es decir, en la recitación del oficio divino, debería llevar a eso, a que el alma sintonizara con su voz y sintonizara directamente con el Señor, con Dios. Pero esto no lo encontramos en la regla. En la regla es un documento canónico, un documento jurídico, y por lo tanto esta intención espiritual lo encontramos en la carta a toda la orden. Y oren por los difuntos. Es una frase imprecisa que no especifica ni cómo se debe orar por los difuntos, ni cuándo se debe orar. La no precisión puede ser positiva si se toma como un espacio para la creatividad. Entonces los hermanos tenían esa creatividad. Al momento de orar por los difuntos no tenían que seguir un ritualismo ni tener que seguir ya oraciones fijas, sino que lo que en el momento, con la creatividad que cada uno pudiera tener, elevara sus oraciones por los difuntos. Esa es una también riqueza si lo vemos desde ese punto de vista positivo. Del punto de vista negativo, pues bueno, que precisamente falta esa precisión en cuanto a qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Pero bueno, dejémonos llevar por la creatividad del Espíritu, ¿verdad? Y creo que es la intención del seráfico Padre Francisco allí al incluir esta frase sobre la oración por los difuntos. Otro tema importantísimo de este capítulo es el ayuno, pero habrá que contextualizar cómo se llevaba a cabo el ayuno en tiempos de Francisco de Asís, en las demás órdenes religiosas y en el mundo eclesiástico. El ayuno de los monjes y de las demás órdenes religiosas gira en el siglo XII y XIII, que es cuando nace nuestra orden, en torno a dos fechas.
el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz y la Pascua de Resurrección. De este modo, el año quedaba dividido en dos tiempos, uno penitencial y el otro de mayor libertad. Los monjes y demás órdenes impusieron el ayuno desde septiembre hasta la Pascua. No comían carne, ni huevos, ni lacticinios, es decir, aparte del ayuno estaba la abstinencia, que era esto precisamente de no comer carne ni los productos de animales como huevos o los lacticinios. Los vicarios de la orden, cuando Francisco va a Oriente, decidieron que los hermanos no comieran carne pedida intencionalmente, es decir, que como los frailes andaban por las casas, trabajaban obviamente, pero cuando del trabajo no les daban lo necesario para el alimento, podían ir a recurrir a la mesa del Señor, pedir limosna. Dicen los vicarios, los frailes no pidan carne intencionalmente, dice, sino solo en caso de que les fuera ofrecida espontáneamente. Además, obligaron al ayuno los lunes, los miércoles y los viernes. Cuando regresa Francisco de Oriente y ve estas nuevas disposiciones, claramente no las acepta. Y él, en un gesto de fina ironía, se come la carne que le habían preparado. Para decir, aquello que han agregado, aquello que han añadido en mi ausencia, no va con el verdadero espíritu evangélico que nosotros queremos profesar. Esta regla supone en materia de ayuno una gran liberación respecto al propósito primitivo y la práctica de las otras órdenes religiosas. Precisamente el ideal evangélico, siguiendo el mandato del Señor cuando envía a los apóstoles y dice, y puedan comer de lo que tienen delante, Francisco también dice lo mismo. Repitiendo el evangelio, dice los hermanos, puedan comer lo que les presenten, siguiendo siempre esa intención evangélica, ¿verdad? Entonces, poner un ayuno demasiado rígido iría contrario al evangelio mismo que Francisco deseaba profesar. Por eso, representa esta, digamos, pequeña liberación en materia de ayuno respecto a las otras órdenes religiosas. Suprime San Francisco con esta regla los ayunos que van desde el 14 de septiembre hasta el 1 de noviembre y desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, es decir, 2 meses completos los suprime Francisco, además de los lunes, miércoles y sábados, días que habían impuesto estos vicarios, ¿verdad? Y que no pertenecían al ideal primitivo de Francisco. Pero en tiempos de manifiesta necesidad, y aquí hay otra todavía, vemos esa magnanimidad de Francisco y esa condescendencia. Dice, cuando hay tiempo de manifiesta necesidad, no estén obligados los hermanos al ayuno corporal. El ayuno corporal no es un absoluto, no tiene un valor grande en sí mismo, sino solo una ayuda y un signo de que debemos también ayunar y abstenernos de los vicios y pecados. Esto sí era importante para Francisco. El ayuno corporal es simplemente un medio para alcanzar aquel otro ayuno que es más perfecto, que es el de los vicios y pecados. Este es el verdadero ayuno que nos abre a la voluntad de Dios. Entonces, en la mentalidad de Francisco, eso es lo que nosotros podemos encontrar. Esa es la intención profunda, espiritual y aquello que anima al hermano menor a vivir de una manera más coherente su vocación. Eso lo encontramos en la segunda carta a los fieles, en el número 32. Entonces, allí es, el ayuno simplemente es un medio, el ayuno corporal, y dirá Francisco, pero ayunen los viernes. Eso sí, los viernes del año habrá que ayunar, siempre y cuando no haya manifiesta necesidad. Si hay manifiesta necesidad, nuevamente lo repetimos, como dice Francisco, si hay manifiesta necesidad, pues los hermanos no están obligados al ayuno. En esto vemos esa, digamos, liberalidad del espíritu de Francisco. Francisco desea verdaderamente vivir el evangelio y ponerlo en práctica a través de la oración, del ayuno, y ahora con estas recomendaciones también un poco más prácticas sobre cómo deben comportarse los hermanos al ir por el mundo, que es el tercer aspecto que se subraya o que viene declarado en este capítulo 3 de la regla de los hermanos menores. Entonces, veamos cómo en esta experiencia evangélica de Francisco,
la atención no está tanto en la forma externa de la oración, no está tampoco tanto en la forma externa del ayuno, sino en la disposición del alma que quiere sintonizar su voz con la voluntad de Dios y que quiere también que su corazón y su ayuno sea más profundo, el ayuno de los vicios y de los pecados. Entonces, esos son los dos primeros aspectos. Ahora, el tercer aspecto de la regla, pues lo vemos precisamente en cómo deben de ir los hermanos por el mundo. Y este es un aspecto importantísimo también. Es curioso que lo ponga en este tercer capítulo, junto a la oración y al ayuno, pero se puede comprender, aunque va relacionado con estos dos, porque es de la oración, es de esa unión con Dios a través del ayuno, como dijimos, esa disposición de alejarse de los vicios y pecados, que el hermano puede estar en disposición, puede abrir su corazón para tratar bien a sus propios hermanos en la comunidad, como a los laicos con los que se encuentra cuando va por el mundo. ¿Verdad? Es precisamente la oración de donde parte todo nuestro trato hacia los demás. De allí es que podemos ser pacíficos, de allí es que podemos ser magnánimos, de allí es que podemos verdaderamente encontrar y comprender todo lo que Francisco nos pedirá en la regla. Tenemos entonces al inicio una exhortación. Esta tercera parte tiene una unidad muy coherente entre sí. Habla primero, Francisco dice, amonesto, exhorto y aconsejo a mis hermanos que cuando van por el mundo, y esta es la primera parte, hablar de tres verbos que enfatizan en esta triple, forma de decir las cosas, aconsejo, amonesto y exhorto, que son, podremos decir, sinónimos entre sí, el aconsejar, el amonestar, el exhortar. Sin embargo, cuando Francisco, como lo hacen otros escritos también suyos, enfatiza en esta forma tríada, es decir, con tres verbos distintos, quiere decir que esto es algo muy importante para él. Es algo que tiene verdaderamente en su corazón y quiere que los hermanos escuchen esta exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Que cuando vayan por el mundo, cuando van por el mundo, es decir, está marcando claramente aquello que es lo original de la orden de los hermanos menores. Es la itinerancia como fraternidad. Es una fraternidad en misión, la que se va formando cuando va por el mundo. Francisco no concibe su vida dentro de los muros de un monasterio, no concibe su vida tampoco dentro de una casa parroquial. Francisco concebirá su vida, y así lo hizo hasta el final de su existencia, como un vivir en el mundo, estar en el mundo entre la gente compartiendo el amor de Dios. Y eso es lo que está subrayando de manera enfática con estos tres verbos. Yo amonesto, aconsejo y exhorto a mis hermanos que cuando van por el mundo, es decir, cuando están formando esta fraternidad en misión, se comporten de esta manera. Dice Francisco, que no litiguen, que no contiendan y que no hagan discursos de palabra que no vayan de acuerdo con la vida del Evangelio. No litigar, no contender, no tener discursos altivos, pues son precisamente o nuevamente tres sinónimos que pueden enfatizar una vez más aquella importancia que tiene esto para Francisco. Los hermanos que viven en comunidad misionera, es decir, que van por el mundo, deben de evitar cualquier litigio. Deben evitar de no contender ni entre ellos, porque sería una gran incoherencia de la vida religiosa franciscana, ni mucho menos con los demás, con el mundo, con el pueblo. Y entonces dice Francisco, aunque tengas la razón, pero si ves que esto va a provocar cierta contienda, cierto litigio, más vale mejor que te quedes callado. Que renuncies un poco a tu razón por el bien de los demás, por el bien de la paz. Y de aquí pasamos a aquella otra exhortación que hace Francisco. Es un hombre completamente evangélico. Francisco dirá, cuando ustedes entren a una casa,
digan, el Señor les dé la paz. Está siguiendo Francisco literalmente aquel mandato del Señor Jesús a sus apóstoles cuando dice, cuando entren en una casa, saluden, la paz sea en esta casa. Francisco también pide lo mismo. La paz debe ser el saludo distintivo de los hijos de Francisco, de los hermanos menores. Donde quiera que vaya, dice Francisco, digan, la paz sea en esta casa. Debe ser entonces el hermano promotor de paz, artífice de la paz, pero para poder tener esa paz, dirán después los comentadores de la regla, se debe primero vivir en el interior. El hombre que sabe vivir en paz puede promover la paz. Pero si el hombre dentro de su interior está siempre en contienda, está siempre litigando, está siempre lamentándose, está siempre con ciertas actitudes que no reflejan esa paz, indudablemente el saludo quedará como simple campana hueca, ¿verdad? Para que el saludo de la paz sea auténtico, debe ser coherente con una paz interna. Y eso es lo que Francisco pide a los hermanos, ser pacíficos. Y él es uno de los mejores ejemplos que tenemos de un hombre completamente evangélico, completamente pacífico, ¿verdad? Después dirá Francisco, y les sea lícito a los hermanos comer de todos los manjares que les ofrezcan. Aquí nuevamente Francisco pone el énfasis en aquella vivencia coherente del Evangelio. No debemos despreciar nada, debemos aceptar aquello que nos ofrezcan libremente, ¿verdad? Pero tampoco abusando ni buscando, ¿verdad? Ciertas cosas o ciertos manjares, Esto es obvio. Lo que Francisco nos está pidiendo en la regla es simplemente una vivencia más coherente del Evangelio, de no ponernos exigentes con los demás, simplemente de poder aceptar con alegría y gozo aquello que se nos ofrece en la simplicidad de las posibilidades de cada persona. Y eso es algo muy saludable desde el punto de vista evangélico. Y es lo que Francisco nos pide en la regla. Entonces tenemos esos aspectos bellísimos de esta expresión canónica de la Iglesia, porque se ve la mano de un experto en derecho canónico que acompaña allí a Francisco, se ve también la mano de la curia general a través del obispo Ugolino, y se ve también la influencia de ciertos hermanos que ya viniendo de las universidades empiezan a armonizar la vida de la orden. Pero se ve también aquel esfuerzo de Francisco por querer mantener el aspecto fundacional, original, evangélico de la orden de los hermanos menores. Entonces, ese es el tercer capítulo, hermanos. Importantísimo, sí, porque como les decía, los demás capítulos que vendrán en la misma regla tienen o surgen también de esa disposición del hermano a vivir en la oración, a vivir en ese ayuno que es el dejar los vicios y pecados y disponer el alma para que en sintonía o en consonancia con Dios pueda verdaderamente el hermano dirigirse en el mundo como un verdadero hermano menor, un hombre que vive convencidamente el Evangelio como forma de vida, que es lo que nosotros encontramos en la regla de los hermanos menores. Así que muchas gracias y pues les deseo lo mejor en este novenario a nuestro seráfico Padre San Francisco, en este marco de los 800 años de la regla de los hermanos menores, y pues que el Señor nos bendiga a todos, paz y bien.